La historia empieza en 1909 con Rosa Elena Maguaña Alba, más conocida como Tránsito Maguaña o Mama Tránsito. A temprana edad fue testigo de los abusos que su madre, Mercedes Alba, y su padre, Vicente Maguaña, recibían por parte de los padres mercedarios en la hacienda La Chimba, ubicada en la parroquia Cayambe. Apunte garrote, apunte putieras, lungas vagas, lungas ociosas. No quisiera acordarme, no quisiera conversarme. Esas acciones, esas traiciones. Mediante la reforma agraria en la época del presidente Eloy Alfaro, las tierras fueron expropiadas a los religiosos, quienes eran considerados por los indígenas como gamonales, explotadores y temibles. Doble era el trabajo de los indios. Yo andando, no solo yo, con los compañeros de todos los lados. Tan pronto arribaron los años de la adolescencia, enfrentó una dura prueba a nivel personal. Carajo, yo ya me hice 15 años, a mí me hicieron casar 13 años diciendo que forza los hacendadores, violan los hacendadores, a de parir la hija, a de parir la hermana diciendo amén, con un hombre viejo de 25 años. Cómo me maltrataban, cómo me pegaban. Tránsito Maguaña prácticamente fue una de las mujeres que desde su niñez sufrió, a partir de la referencia que tuvo de sus padres, sufrió mucho lo que era la discriminación por el hecho mismo de ser indígena, ¿no? Entonces, tanto fue así que Tránsito en su nivel educativo solo llegó a tener una educación básica, no logró generar estudios superiores, pero en sí Tránsito se convirtió en el referente para otras mujeres, no solo mujeres, sino hombres indígenas, en lo que respecta a los derechos, no los derechos de los indígenas, sino los derechos de los seres humanos. Porque Tránsito y el grupo de indígenas en aquella época, estamos hablando más o menos desde los 20 hasta los 70, los indígenas eran prácticamente discriminados por los patrones, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo ella? Ella lo único que vino a exigir son los derechos de ser humano, los derechos de ciudadanos como ecuatorianos, y ese derecho que ella buscó logró generar una unión entre la diversificación que había entre clases, porque en el caso, por ejemplo, de Tránsito, logró que se genere un código de trabajo no solo vinculado a la gente mestiza o a la gente blanca, sino también a los indígenas, sí, un código de trabajo que les permita a los indígenas también exigir sus derechos ante sus patrones. Es decir, que si la tierra que ellos cultivaban también se les considere como la tierra de comunas, ¿no? Para poder trabajar y poder subsistir de esa tierra. Entonces Tránsito se convirtió en ese referente luchando por esos derechos. Además, hay que tomar en cuenta que Tránsito fue una de las personas que incitó a los grupos indígenas a unirse a los sindicatos hacia las luchas sociales, o sea, la lucha de derechos igualitarios entre todos los que conformábamos el Ecuador. Entonces yo considero que Tránsito Maguaña fue uno de los figuras claves para lo que se convertiría en algún momento el movimiento indígena del Ecuador. Sí, ella fue uno de esos referentes para la lucha de los indígenas, de reconocimiento de los indígenas en el Ecuador. Y ahí parte el hecho de que comienza los principios de la interculturalidad, o sea, el buscar la presencia de los indígenas en las decisiones, en la toma de decisiones de un país. Fue una época de cambios sustanciales para el pueblo indígena. Como consecuencia de su postura, destruyeron su vivienda y vivió una vida clandestina oculta por 15 años. En 1945, impulsó la creación de escuelas bilingües para los niños indígenas. En el año 1946, creó la Federación Ecuatoriana de Indios. Posteriormente, fue encarcelada por 4 meses por el delito de tráfico de armas, en el año de 1961. Recordemos, si no, una de las anécdotas tal vez dentro de su biografía, cuando ella volvió de haber hecho una gran representación
del campesinado del Ecuador. Viajó a Cuba, posteriormente a la entonces Unión Soviética. Inmediatamente la detuvieron presa por un poco más de 4 meses, acusándola de haber traído armas y dinero desde los países que ella visitó. Entonces yo creo que esa es una de las evidencias más claras. Recordemos también que el Tránsito Amaguaña formó parte del Partido Socialista, el Partido Comunista. En esa época había muchas diferencias ideológicas con los gobiernos de turno y obviamente ella despertó el malestar en mucha gente de poder que aplicaban todavía aquella idea tan caduca y tan inhumana que es el Huasipungo, por ejemplo. Entonces yo creo que hubieron muchas presiones políticas. Fue ganadora del Premio Manuel Espejo de Quito en 1997 y del Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo en 2003. Con pasión, coraje y lucha, mantuvo firmes sus ideales políticos y sociales que atravesaron el latifundio donde vivían hasta cruzar la nación entera. Uno de las expresiones y manifestaciones culturales que tuvo mucha fuerza en el caso de Tránsito Amaguaña fueron las mingas. Sí, la acción de la minga y la acción de convocatoria. Sí, Tránsito era una mujer con una voz muy fuerte, tenía un poder de liderazgo y de convocación, o sea, convocatoria. Es decir, que cuando Tránsito alzaba su voz, Tránsito llamaba, la gente se levantaba, ¿no? Porque ella tenía el poder, tenía la firmeza de saber convocar a la gente. Sí, entonces eso fue lo que a ella le ayudó para poder generar esta fuerza social en el caso de los indígenas. Dejó un legado de sacrificio y profunda convicción humanística, no solo para indígenas, sino también, como ella solía decir, para guangudos, negros, runas, mujeres y niños. Tránsito Amaguaña es un ejemplo y sigue siendo un ejemplo para todo el pueblo andino, ¿no? Yo creo que estamos muy orgullosos de toda la labor que ella realizó en su tiempo. Gracias a todas las ideas que ella tenía y a toda la lucha que ella realizó. Yo he caído, yo he organizado, yo he correteado a los enemigos, no he dejado de trincar, pero después me llevó al penal. El 10 de mayo falleció la lideresa indígena en la comunidad que vio nacer y luchar, pero deja un legado, un pensamiento y lo más importante que puede tener un ser humano, su libertad. Gracias, Mama Tránsito. Tránsito Amaguaña, en el sol está. Tránsito Amaguaña, nunca morirá. Ella es la fuerza del grupo social, en su lucha eterna contra el